El domingo pasado comenzamos un tema sobre la guerra espiritual. ¿Cuántos vinieron el domingo? Amén. Sobre guerra espiritual. Bueno, hoy vamos a continuar con ese tema. Precisamente hoy vamos a hablar de cómo ganar esa guerra espiritual. Para ganar esa guerra espiritual que nosotros tenemos que estar libres conforme a la palabra de Dios. Bueno, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 23. Salmo 23, este salmo muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer nada más el verso 1. Salmo 23, verso 1. Vamos a ver cómo obtenemos esa libertad en Cristo Jesús para poder salir airoso en la lucha espiritual que nos encontramos todos los días. Salmo 23, amén. Salmo 23, verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense usted cómo comienza los versos. Jehová es mi pastor. Eso lo hemos recitado muchas veces, ¿verdad? Sabemos que Jehová es nuestro pastor, pero ¿para qué significa que Jehová sea nuestro pastor? Significa que tenemos que creerle a Cristo, porque si no le creemos a Cristo, pues Él no va a ser nuestro pastor. Tenemos que dejarnos llevar por donde Él nos quiera llevar. El mismo Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él nos va a pastorear, nos va a llevar por los buenos lugares, pero para que nos lleve por buenos lugares, además de su palabra que nos ha dado, tenemos que obedecerla, para que Jehová sea nuestro pastor. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz, o sea, la voz de Cristo, y Él las conoce y le siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará en mi mano. A los que siguen su palabra, a los que son conforme a la palabra de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que son hijos de Dios, vienen a ser ovejas de Dios. Y Jehová es su pastor. Pero además de obedecer su palabra, seguimos su camino, el camino que Cristo nos ha trazado. ¿Y cuál es el camino que Cristo nos ha trazado? Porque tenemos que seguir a Cristo. Y el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino. Pero cuando nosotros entendemos el camino, entendemos con un lugar que podemos pisar, que podemos andar, transitar. No, cuando dice yo soy el camino es que lo sigamos. Él es el camino, no hay camino, el camino es seguirlo a Él. Nosotros hacemos el camino siguiéndolo a través de su palabra. Como hemos dicho muchas veces en un ejemplo, ¿verdad? Que es como cuando uno está en una selva inhóspita, cerrada, bien tupida de maleza, y vamos con un guía, y el guía nos dice: no, para salir de aquí tenemos que seguir el camino. Y usted mira para todos lados y no ve camino. Dice: bueno, pero ¿cuál camino voy a seguir? Y te va a decir el guía: el camino soy yo, sígueme. Entonces, así, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo es nuestro camino, pero nuestro camino es para que lo sigamos, para que obedezcamos su palabra. Pero entonces vemos que la palabra de Dios dice: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo? Para que no nos falte nada, porque todos dirán: uy, pero a mí me faltan muchas cosas, me falta la salud, me falta el dinero, me falta el empleo, pero Jehová es mi pastor. Pero dice la palabra de Dios que para que no nos falte nada, tenemos que estar libres al viejo hombre. Y el libre del viejo hombre es el que está lleno, el viejo hombre está lleno de orgullos, es presumido, se deja llevar por el libre albedrío. Ese libre albedrío es la decisión de actuar conforme a la carne. Libre albedrío, libre del viejo hombre, significa que no usemos la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, era cuando estaba en el desierto, el Satanás que le dijo: di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, que utilizara el poder de Dios para que Él se alimentara. Mira, yo creo que solamente con que Jesucristo hubiera pensado de que las piedras se convirtieran en pan, todas se iban a convertir en pan. Y no solamente las piedras, sino hasta las montañas, porque Él es Dios, Él es el creador del cielo y la tierra. Él podía hacer todo eso. Pero qué tentación más grande para nuestro Señor Jesucristo que Él pudiera convertir esas piedras en pan para alimentarse. Obviamente que a nosotros nos va a pasar eso. Por mucho que nosotros pensemos en convertir una piedra en pan, nunca lo vamos a lograr, pero para Él sí Él lo podía hacer. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tentación puede ser similar a la de nosotros en un momento dado para conseguir el pan? Utilizar la palabra de Dios para nuestros propios beneficios. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, es como es hacer que cualquier cosa, de cualquier lado, podamos a nosotros alimentarnos, ¿verdad? Así como la tentación que le puso Satanás en un momento dado, que dijo: si tú eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Puede venir a tu mente: si tú eres hijo de Dios, puedes hacer el negocio que tú quieras, puedes invertir dinero y el Señor te va a respaldar, y ese negocio va a ser fructífero porque tú eres un hijo de Dios. Mira, nosotros no estamos aquí para hacer negocios, nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y Él tendrá misericordia y cuidado de cada uno de nosotros en su santa y bendita voluntad. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida las aves del cielo,
las flores del campo. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros si somos su máxima criatura? Entonces, la palabra de Dios, las promesas de Dios, no es para conseguir bienes en esta tierra, es para salvación y vida eterna. Por eso Jesucristo le respondió, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos aquí en nuestras manos, en la Biblia, que es su palabra, que es más cortante que una espada doble filo. Entonces, no podemos usar la palabra de Dios para satisfacer nuestros propios deseos. Tampoco para estar libres del viejo hombre, no podemos utilizar las promesas de Dios fuera de contexto. Yo he oído muchas veces que se utiliza el versículo de Dios fuera de contexto, como decir, todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Claro, si tú siembras guayaba, vas a coger guayaba. Si siembras mango, pues vas a coger, si siembras un palo de mango, vas a obtener mango. Pero si siembras dinero, vas a coger dinero. Eso es lo que se enseña con ese versículo fuera de contexto. Todo lo que el hombre sembrare. No, cuando la Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, se refiere a obras de la carne. Si tú siembras contienda, pleito, pues vas a recibir eso. Pero si tú siembras amor, paz, benignidad, paciencia, pues vas a recibir eso. Cuando la Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá, se refiere a las obras que podamos nosotros realizar. Si las hacemos conforme a la carne o conforme al Espíritu, eso vamos a recibir. No está hablando de hacer negocios, ni que inviertas tu dinero, ni que vayas a comprar beneficencia aparte de Dios porque tú des tu dinero. No. Sabemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, utilizar las promesas de Dios torciendo las Escrituras, eso se denomina libre albedrío. O sea, muchas personas utilizan la palabra de Dios, las promesas de Dios para tergiversar la misma Escritura. Así como le dijo Satanás también a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, tírate de este pináculo y Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, en sus manos te sostendrá. Claro, eso lo dice el Salmo 91. Imagínense ustedes, Satanás le recitó el Salmo 91 a nuestro Señor Jesucristo. Y qué contradicción, ¿verdad? Muchas personas utilizan el Salmo 91 que para echar fuera demonios. Y aquí vemos a Satanás utilizando el mismo Salmo 91 para hacer que nuestro Señor Jesucristo tropezara, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo sí ya lo descifró, sabía lo que él quería decir. Y lo más curioso de todo esto es que si bien es cierto, recitó parte del Salmo 91, los versos 11 y 12, omitió la parte que dice, que te guarde en todos tus caminos. Cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, o sea, no siguiendo la palabra de Dios, sino en nuestro camino, en nuestro propio parecer, de todas maneras, Dios nos va a cuidar. O sea, no se necesita que nosotros estemos cumpliendo la palabra de Dios para que Dios nos cuide. Él nos va a cuidar en todo nuestro camino. En todo nuestro camino. Sino que hay decisiones que nosotros tomamos a nuestro propio albedrío que van a tener consecuencias tarde o temprano. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces vemos aquí cómo Satanás torció las Escrituras, omitió parte de la Escritura para pretender que nuestro Señor Jesucristo sucumbiera ante la tentación, pero obviamente nuestro Señor Jesucristo enseguida lo descifró lo que él quería. Pero ahí también, el viejo hombre también está sometido a un deseo. ¿Cuál es el deseo más grande que puede matar a un hombre espiritualmente hablando? El amor al dinero. Por el amor al dinero, muchas personas inclusive tuercen la misma palabra de Dios para buscar beneficios a través de esta palabra. Como decía las personas, siembra, da tu dinero, que Dios te va a bendecir, diezma. Bueno, son palabras bíblicas que están en la Biblia, pero no para usarlas para el propio beneficio de los que están ministrando la palabra de Dios. Si bien es cierto, el mismo apóstol Pablo recogía ofrendas las veces que iba, inclusive le decía a los siervos que recogieran ofrendas antes que él fuera, pero cuando él recogía las ofrendas, pedía que se nombrara a un líder que fuera con él hasta Jerusalén cuando él iba a entregar las ofrendas. En otras palabras, nunca utilizó las ofrendas para hacer la obra misionera en que se encontraba él. Él trabajaba, él hacía carpas de campaña, las que se conoce como carpas de campaña, sufragaba sus propios gastos. Entonces, el amor al dinero es lo que tergiversa la palabra de Dios y que muchos han caído en ese lazo de destrucción que es el amor al dinero. Por el amor al dinero muchas personas tuercen las Escrituras. Pero volvemos a la pregunta inicial. Si Jehová es mi pastor, ¿cuántos saben que Jehová es su pastor? Amén. Si Jehová es tu pastor, ¿por qué te faltan muchas cosas? Si sabemos que la palabra de Dios se cumple en todo momento. Si Jehová es tu pastor, no te debe faltar nada. Ahora, ¿por qué te faltan muchas cosas? Es la pregunta, ¿verdad? Ahora, si nos faltan cosas de una de dos posiciones, o Dios es mentiroso, cosa que es imposible porque sea todo hombre mentiroso y si Dios siempre será veraz. O la otra opción, Jehová no es nuestro pastor. Porque si Jehová es mi pastor, mire que es una promesa grande, si Jehová es mi pastor, nada me debe faltar.
¿Por qué me faltan muchas cosas? Porque todavía somos esclavos de nuestras pasiones y deseos. Nosotros queremos dinero, queremos salud, queremos aquello, pero para que nosotros seamos ovejas de Jehová, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nuestros propios deseos. Mire, el apóstol Pablo, la máxima autoridad teológica cristiana que nosotros encontramos, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, él nunca pidió nada para él. Nuestro Señor Jesucristo no hizo milagros para él, hacía milagros para beneficio de otras personas. El apóstol Pablo también, cuando predicaba la palabra de Dios y oraba por las personas, siempre buscaba el beneficio de las demás personas, nunca el beneficio de él. Es más, él una vez oró por un aguijón que tenía en su cuerpo. 3 veces le rogó al Señor para que se lo quitara. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que para que Jehová sea nuestro pastor, debemos estar muertos a nuestras pasiones y deseos. Debemos dominar el libre albedrío. Esa decisión de nosotros de siempre buscar que las cosas sean a nuestra manera, a nuestro parecer. Morir al viejo hombre, morir al ego. Tenemos que morir a ese viejo hombre que nosotros tenemos todos. Libres al orgullo, al presumido, al ser presumido. Es que yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que sanar. ¿Cómo así que te tiene que sanar? Dios en su misericordia hará lo que Él tiene que hacer. Mire, nosotros recibimos muchos milagros en nuestra vida, pero realmente no valoramos los milagros que Dios hace en nuestra vida porque queremos que se haga el milagro que nosotros deseamos. Dios constantemente sigue haciendo milagros. Él sigue sanando, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que hizo en la antigüedad las sigue haciendo hoy. Él derriba montañas que se nos presentan en un momento dado. Pero a veces nosotros creemos que simplemente nos han solucionado los problemas por nuestra linda cara o porque nos los merecíamos. Resulta que fue el milagro de Dios, la beneficencia, la misericordia de Dios que nos ha ayudado. Muchas veces nos ha evitado pasar por ciertos lugares que podía peligrar nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, o nos ha hecho devolver, que vamos por un lugar y nos devolvemos, que nos estaba evitando que nos sucediera un accidente, o nos sucediera algo malo, de pronto un atraco, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder. Dios nos ha salvado muchas veces. Pero el problema es que nosotros no vemos la mano de Dios porque siempre creemos o queremos que los milagros sean a nuestra manera. Y si lo que le pedimos a Dios no nos los ha dado, pues decimos que Dios no ha hecho nada con nosotros. No vemos la mano de Dios en nuestra vida. Pero Dios sigue haciendo milagros. Todos los días Él sostiene todo el universo y todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor está bajo su control. Es más, hay personas que no ven un milagro en una enfermedad. Y resulta que Dios puede utilizar la enfermedad para cambiar nuestra manera de ser, para cambiar nuestro ego, para cambiar nuestra manera de pensar y que dependamos siempre de Dios. La gente no ve un milagro en una calamidad económica. A través de una calamidad económica nosotros aprendemos a depender de Dios. Y es el milagro de Dios, la mano de Dios que ha actuado en esa calamidad para que nosotros busquemos de Dios. Porque desafortunadamente Dios para nosotros es como un bombero, para muchas personas es como un bombero, ¿verdad? Las personas se acuerdan nada más de los bomberos cuando hay incendios. Pero mientras todo está bien, ni por ahí se acuerdan de los bomberos. Así pasa con Dios. Desafortunadamente nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas. Y Dios puede permitir, no la causa, pero puede permitir problemas, circunstancias adversas en nuestra vida para que lo busquemos. Y el hecho que lo busquemos no es que Él vaya a ser más Dios. O sea, Dios seguirá siendo Dios, así no lo busquemos, así no lo adoremos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando lo buscamos a Él, cuando ponemos nuestros deseos y nuestras angustias, nuestras necesidades en sus manos. Él, por su misericordia, quiere que lo busquemos en todo momento. Entonces, si la palabra de Dios nos dice, si Jehová es tu pastor, nada te debe faltar. Entonces, una de dos, o Dios es mentiroso o tú no eres, Jehová no es tu pastor, tú no eres oveja de Dios. Entonces, pellizquémonos y empecemos a ser ovejas de Dios. Y esta es precisamente la enseñanza de hoy, cómo ser ovejas de Dios, cómo ser libres de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, para que Jehová sea nuestro pastor. Y se cumple esa promesa de Dios que dice, si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. ¿Amén? Entonces, vamos a aprender hoy a qué tenemos que hacer nosotros para que no nos falte nada. Bien, les invito a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos a ver cómo podemos encontrar la libertad que Cristo nos da, la libertad que Cristo nos ofrece. Y cuando Cristo dice en su palabra, y hay un coro muy bonito que dice que Cristo nos hace libres, siempre somos libres en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a esa libertad? Entonces nos dice la palabra de Dios. Pero la libertad la tenemos que ver desde dos puntos de vista. Una libertad carnal y una libertad espiritual. ¿En qué consiste la libertad carnal? Es la libertad para vivir conforme a mis propios deseos. Yo hago lo que yo quiera. Hay personas que dicen, no, yo voy a dejar de tomar el día que yo quiera. No pueden dejar de tomar, no pueden dejar de fumar. Simplemente cambian el lugar o el sitio donde hacen las actividades que son licenciosas.
Pero dejar de hacerlo, no. Es imposible, de acuerdo con sus propios deseos. Lo podrá dejar por algunos días, por algunos meses, inclusive hasta por un año, unos años, pero después vuelven a caer en esa actividad que se encontraban, que era satisfaciendo sus propios deseos. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, por sus antojos, por su capricho. Eso es lo que nosotros nos encontramos cuando Cristo no vive en nuestra vida, cuando Cristo no es nuestro pastor. Nosotros estamos sujetos a nuestras pasiones y deseos, y como estamos sujetos a nuestras pasiones y deseos, tenemos una voluntad gobernada no por la razón, sino por nuestros apetitos, nuestros antojos, por nuestro capricho. Y Cristo nos quiere libertar de ese libre albedrío que tenemos nosotros. Cuando nosotros encontramos a Cristo, como dice la Escritura, tenemos opción de seguir nuestro libre albedrío, o sea, hacer nuestros propios deseos o obedecer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no conocemos a Cristo, como dice la Escritura, porque el problema es ese, muchos dicen conocer a Cristo, pero conocen a Cristo a su manera, no como dice la Escritura. Cuando nosotros conocemos a Cristo, como dice la Escritura, empezamos a ver qué es lo que es malo a los ojos de Dios, y que si es malo a los ojos de Dios, tiene que ser malo para mí, porque los consejos que Dios nos da a través de su palabra son para nuestro propio beneficio. Vea, si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, Dios seguirá siendo Dios, Él no se perjudica en nada, pero Él en su infinito amor quiere que lo obedezcamos para que nos vaya bien. Entonces, esa es la libertad carnal. Entonces vimos que la libertad se divide en dos grupos. Una libertad carnal, que es hacer mi propio deseo, mi propio albedrío. Yo hago lo que a mí se me antoje. Eso significa la libertad carnal. Pero la libertad espiritual, la que Cristo nos ofrece a través de su palabra, ¿qué significa la libertad espiritual? Facultad de obrar o no obrar conforme al libre albedrío. Es decir, yo puedo actuar conforme a mi libre albedrío o conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde empezamos nosotros a vivir la libertad en Cristo. No vivir bajo mi propia pasión. El que no conoce la palabra de Dios, el que no se sujeta a la palabra de Dios, vive conforme a su propia libertad, a sus propios deseos, a su libre albedrío. Yo tomo, yo fumo, yo hago esto, yo mujereo, yo parrandeo, hago lo que a mí se me antoja. Eso es vivir conforme a mis propios deseos. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y empezamos a ver que hay cosas que son malas, que me perjudican a mí, antes que a Dios, me perjudican siempre a mí, porque todo lo que dice la palabra de Dios es para mi propio beneficio. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios, tenemos la facultad de decidir hacer aquello o hacer esto. O sea, somos libres para decir, ahí sí es verdaderamente, nosotros somos libres para decir si pecamos o no pecamos. Pero mientras no conocemos la palabra de Dios, estamos como unos borreguitos destinados al despeñarnos, al precipicio, porque no conocemos la verdad. Por eso dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque desafortunadamente las personas que no conocen la palabra de Dios, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo malo para la gente? Ir a la iglesia los domingos. No, hombre, qué pesado. Ir a la iglesia los domingos, mejor voy a ver un partido de fútbol, o mejor voy para la playa. Entonces, a lo bueno le llaman malo, o sea, es malo ir a la iglesia. Y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué es lo malo? Emborracharse, embriagarse, intoxicarse. Eso le llaman, no, qué sabroso. O sea, vean cómo dice la palabra de Dios. A lo malo se le termina diciendo bueno y a lo bueno se le termina diciendo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno para la gente del mundo? Fumar, embriagarse, intoxicarse, drogarse. Eso le causa cierto placer. Eso es malo, pero ellos lo llaman bueno. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es el que nos va a renarguir, ya empezamos a decir, oye, verdad, yo me estoy dañando en mi cuerpo. Y el que daña su cuerpo, dice la palabra de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestro templo. Este templo que nosotros tenemos, este cuerpo, tenemos que cuidarlo, porque Dios nos lo dio para habitar en él. Dios no habita en cuatro paredes. Dice la palabra de Dios que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en templos hechos por Él mismo. ¿Y cuál es el templo hecho por Él mismo? Nosotros mismos. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Allá en el Salmo dice que Él nos diseñó en el vientre de nuestra madre y creó un ambiente familiar apto para nosotros, para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Por eso nosotros no tenemos que renegar de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros primos. ¿Por qué? Porque todo ese ambiente familiar que tenemos a nuestro alrededor, Dios mismo nos lo puso para nuestro propio bien. Si alguien te ataca, si un familiar te ataca, si una persona te ataca, es para tu propio bien, para que empieces a depender de Dios, para que veas la mano de Dios actuando a través de esa persona, para ver cómo reacciona tu corazón. En otras palabras, si alguien te ataca, si alguien te ofende, dale gracias a Dios por esa persona, porque está dejándote que tú te pellizques para que cambies tu manera de ser, para que te adaptes a la palabra de Dios.
Porque a veces nosotros nos creemos como que las mejores personas y creemos que todo el mundo nos tiene que mirar con buenos ojos. No, nosotros, como dice una palabra del mundo que dice, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí estamos obligados, conforme a la palabra de Dios, a amar a los que nos hacen mal. Porque realmente no nos están haciendo mal. Dios está permitiendo que nos ataquen para ver cómo reaccionamos, qué tenemos en nuestro corazón. Por ahí vi un ejemplo que me gustó mucho, que encontré en internet, que decía que una persona iba con una taza de café en un aeropuerto. La taza iba llena y de pronto alguien lo empujó y ese café se le vino a toda la persona. Se ensució todo de café. ¿De quién es la culpa? ¿De que lo empujó? Entonces todo el mundo responde eso. No, la culpa es de quien empujó a la persona y hizo que se le derramara el café. No, la culpa era de la persona que llevaba café. Si ella no hubiera llevado café, no hubiera pasado nada, simplemente un simple empujón y no hubiera pasado nada. De esa misma forma pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos llenos de odio, de rencor, de contradicciones en nuestra vida, de frustraciones, ¿qué pasa si nos dicen una pequeña ofensa o nos tocan el ego? Respondemos con lo que tenemos dentro, porque nosotros no podemos dar nada de lo que no tengamos por dentro. Si usted está lleno de amor, usted no responde con agresión por agresión. Al contrario, ante una agresión responde con amor. Trata de entender a esa otra persona que lo ofendió a usted. Pero si usted está lleno de rencor, de odio, de pleitos en su vida, de frustraciones, si alguien le hace una cosita así, usted le responde con 20. Amén o amén. Entonces, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no importa lo que nos hagan. Imagínense lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron. ¿Y qué decía él? Padre, no les tengan, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esteban lo apedrearon, lo estaban apedreando, matando la punta de piedra literalmente. ¿Y que le decía? Señor Jesús, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Qué salía de él a pesar que lo estaban matando? Amor. Pero una persona llena de odio, medio la tocan y responde con 5 enseguida. Entonces, depende de lo que tengamos dentro nosotros, así vamos a responder. Entonces el Señor nos invita a que nos llenemos de amor para que respondamos con amor ante cualquier circunstancia, porque desafortunadamente nosotros respondemos bien entre las personas que nos hacen favores, que nos ayudan, pero el que te hace mal, ahí se responde con 5 piedras, quiere decir que tú no tienes amor. Entonces Dios nos invita a que estemos libres de ese viejo hombre. Ahora sí vamos a estudiar Gálatas. Ya hicimos ese preámbulo en lo que significa la libertad en Cristo, que es no estar sujeto a nuestras propias pasiones. Gálatas capítulo 5, verso 1. Amén. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Él murió en la cruz del Calvario para libertarnos de nuestros deseos egoístas, para que no estemos dominados por el egoísmo, por la maldad. Vea, porque muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera pedirle a Dios, porque a veces estamos pidiendo a Dios, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, esto y esto, cambia a mi hijo, cambia a mi esposa, cambia a fulano, cambia a parecer, pero nosotros somos una mansa paloma. No sabemos pedir. Entonces, por eso no recibimos, porque no sabemos pedir. Pedimos para nuestras propias pasiones, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. ¿A quién no quiere ser sano? Inclusive hasta los inconversos piden por la sanidad, ¿o no? ¿Ves por qué un cristiano tiene que pedir igual que pide un inconverso? Un inconverso pide porque Dios lo prospere, ¿verdad? Porque le dé un empleo. ¿Será que nosotros también tenemos que pedir así igual que un converso? ¿No será que tenemos que diferenciarnos en la forma de pedir a lo que piden otra gente que no conocen de Dios? Los inconversos no piden por eso, piden por sanidad, prosperidad, que se le arreglen las relaciones familiares, relaciones laborales, que le consiga empleo. Por eso oran los inconversos. ¿Será que nosotros también tenemos que orar igual que conocemos a Dios? Y que sabemos cuál es la voluntad de Dios, que es la salvación del alma. ¿Por qué pedimos igual? Por eso la palabra de Dios dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para satisfacer vuestros propios deseos. No hemos muerto al viejo hombre, lleno de pasiones, de concupiscencia. Solamente hacemos eso. Y miren lo que nos dice Santiago, sin quitar el dedo de Gálatas, que vamos a volver a Gálatas, Santiago capítulo 4, para que tengamos en cuenta por qué tenemos que ser libres de esos viejos deseos, de ese viejo hombre, de ese egoísmo, de esa maldad que nosotros tenemos, que no sabemos ni siquiera pedir como cristianos. Los inconversos piden por salud, ¿por qué nosotros pedimos también por salud? Bueno, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios que tenemos que pedir. Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten contra vuestros miembros? Vea, nuestras propias pasiones combaten contra nuestros propios miembros. Entonces, por eso nosotros
¿Qué pasa? De ahí vienen los pleitos y la contienda entre los mismos hermanos, entre las mismas personas. Pero si yo no tengo pasión, no tengo concupiscencia, mis deseos están muertos al yo. Yo no peleo con nadie. Así me busqué la pelea, así me busqué contradicciones contra mi vida. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arder envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, si no pedimos no vamos a recibir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y este es un versículo también que muchas veces he sacado fuera de contexto. Tú no recibes porque no pides. Pero realmente el verdadero cristiano pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos, porque para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que todos seamos salvos. Y si Cristo Jesús vino para que nosotros seamos salvos, porque nosotros pedimos para nuestros propios deseos y no pedimos para los deseos de Dios. Tú sabes que Dios tiene muchos deseos. Él quiere que todos se salven. Si usted pide para que Dios le dé la facultad de predicar la palabra de Dios, para que más personas lleguen a su redil, para que más personas se conviertan, ténganlo por seguro que ese deseo se lo cumple Dios enseguida. La palabra de Dios nos dice, el que te falta de sabiduría, pídala y yo se la daré. Sabiduría para predicar la palabra de Dios, sabiduría para exponer la palabra, sabiduría para llevar a personas a los pies de Cristo. Eso se lo concede enseguida a Dios inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese deseo está conforme al deseo de Dios y no es un deseo egoísta. Es un deseo para beneficio de tu prójimo, de personas que están a tu alrededor, que necesitan de la palabra de Dios. Esos deseos los cumple Dios inmediatamente. Y mire lo que dice, o sea, además de que tú no tienes porque no pides, pero pedir conforme al corazón de Dios. Sigue diciendo el verso 3, ahora viene lo más importante. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Siempre que nosotros pedimos cosas para nosotros mismos, ténganlo por seguro que no lo va a recibir. Yo he visto muchas personas que oran para que Dios las sane. Y si es la misericordia de Dios, no estoy en contra de la voluntad de Dios, si es la misericordia de Dios lo sana, pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que las personas sean salvas, porque tarde o temprano todos nos vamos a morir, de una u otra enfermedad o cualquier motivo vamos a morir. Lo más importante para Dios es la salvación del alma. Ahora, vuelvo y repito, Dios sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo, pero los milagros no dependen de su oración ni de mi oración, dependen de la misericordia de Dios. Él dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y no es el que más corra, no es el que más ore, no es el que más ayune, no es el que más haga esto, el que más vaya a la iglesia. No, es la misericordia de Dios. Dios le puede hacer un milagro a una persona inconversa o una persona que ni siquiera va a la iglesia. Y una persona que está yendo a la iglesia, que está estudiando la palabra de Dios, no hacerá el milagro. ¿Por qué? Porque todo depende de la misericordia de Dios. Y la mayor obra de misericordia que Dios tiene con nosotros es la salvación de nuestra alma. Ojo, y la salvación de nuestra alma no es solamente cuando nosotros moramos o entregamos nuestro cuerpo al Creador, nuestra alma al Creador, perdón. Es cuando estamos aquí mismo en la tierra y empezamos a recibir la palabra de Dios, empezamos a ver la vida de otra forma y empezamos a vivir gozosos, inclusive en la crisis. Una persona enferma, sin dinero, cuando tiene a Cristo en su corazón, usted ve a esa persona, está gozosa. Mientras hay personas con dinero, con todo el dinero del mundo, hasta sanas, no pueden dormir. Están con tensión constante en todo momento. Tienen una tremenda cama y no pueden dormir. Tienen una tremenda casa y no tienen hogar. Dinero no es todo en esta vida. Todo para nosotros tiene que ser Cristo en nuestro corazón. Es el que nos va a dar paz en medio de la tormenta, paz en medio de las circunstancias, paz en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos libres de nosotros mismos, de nuestras pasiones y deseos que son pura concupiscencia, que nos arrastran a hacer las cosas indebidas ante los ojos de Dios. Son deseos egoístas. Cada vez que usted ora por usted mismo es un deseo egoísta. Desafortunadamente nosotros somos como los chivos. Señor, bendíceme, ayúdame. Y todo para nosotros mismos. Eso son peticiones egoístas. Tenemos que orar por otras personas para que más personas se conviertan al Evangelio. Y verá que lo demás viene por añadidura. Por eso dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Si usted empieza a hacer la obra de Dios, Él tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de todos nosotros. Si Él cuida las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos su máxima expresión, su máxima creación, semejante a Él? Él nos cuida. Simplemente que empecemos a orar conforme a la palabra de Dios y dejemos de hacer oraciones egoístas, que Dios no escucha, ya lo vimos.
Pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿en qué consiste de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para darnos la libertad? ¿En qué consiste esa libertad? Consiste en hacer la voluntad de Dios y buscar el bien de otros. Esa es la libertad del cristiano. Buscar, hacer la voluntad de Dios y buscar el bien de otras personas. Y Dios se complace de eso y vendrán las añadiduras para nosotros. Prosperidad, sanidad, todo lo que usted quiera meterle a que le arregle su situación financiera, su situación laboral, todas las demás cosas vienen por año, al salir de los vicios, todas esas cosas son añadiduras, en la medida que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Muchas veces nosotros luchamos con los vicios a nuestra manera, no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a hacer esto, pero ¿qué va? Eso es por unos días, por unos meses, después volvemos a caer en lo mismo. Solamente cuando el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros, y para que el Espíritu de Dios viva en nosotros tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura. Cuando conocemos a Cristo como dice la Escritura, el Espíritu de Dios vive en nosotros y empezamos nosotros a cambiar, porque eso es un fruto del Espíritu, no es fruto de nuestra carne, sino del Espíritu de Dios que vive en nosotros y empezamos a actuar conforme a su voluntad como consecuencia de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Sigamos con Gálatas capítulo 5, vamos ahora con el verso 2, lo que nos dice el apóstol Pablo. Capítulo 5, verso 2 de Gálatas dice: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. O sea, que la justificación ante Dios anteriormente, ¿cómo era? Cumplir la ley. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿sí? Honrarás a padre y madre. Todo ese era el cumplimiento de la ley para honrar a Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley, porque si usted cumple 1, 2 o 3 o 5 mandamientos de la ley de Dios, de pronto incumple otro. O sea, cumplir los 10 mandamientos nadie lo ha hecho, solamente nuestro Señor Jesucristo fue el que cumplió los 10 mandamientos. O sea, tratar de justificarnos ante Dios por nuestros propios méritos es pecado. Porque no, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a justificarnos, Cristo vino a morir por nuestros pecados, Cristo vino a hacernos actos de llegar a la presencia de Dios a través de esa obra redentora. En otras palabras, nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús a través de su obra redentora y no por obras nuestras. Porque si valieran las obras mías para yo estar justificado, sería como decir, la obra de Cristo no fue completa, tengo yo que complementar la obra de Cristo para poder ser salvo. No, la obra de Cristo es perfecta. El que es salvo siempre será salvo. No hay forma que usted pierda la salvación. Si usted vuelve a hacer lo que hacía antes, fue porque nunca fue salvo. Por eso esa doctrina de salvo, siempre salvo, conforme a la palabra, es bíblica. O si no, mire el hijo pródigo. Una persona que conoce a Dios, que conoce a Cristo conforme a la Escritura, es hijo de Dios, decide irse al mundo. Dios lo dejó. No mandó a nadie a buscarlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo iba a redarguir. Y esa persona, cuando estaba revolcándose allá en el chiquero, regresó otra vez a los brazos del Padre Celestial porque la palabra lo redarguió. Esa persona siempre fue salva, nunca perdió la salvación. A pesar que estaba revolcándose en el chiquero, haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios, nunca perdió la salvación porque la palabra lo redarguió y otra vez volvió a redimir. El que es salvo siempre será salvo. Si era salvo, dice muchas palabras, y comete pecado, empieza a hacer lo que hacía antes, quiere decir que nunca fue salvo, porque el verdadero salvo, el Espíritu de Dios lo redarguye. Vea, si una persona salva, vuelve a pecar, vuelve a hacer lo que era antes, el mismo Espíritu de Dios le va a contristar y va a terminar buscando de Dios otra vez nuevamente. Ese es el verdadero salvo, el que siente que la palabra de Dios lo carcome por dentro cuando empieza a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios. Entonces, si el pecado a usted no le mortifica y al contrario lo hace con deleite, pellizquese. No es salvo. Entonces, la gracia de Dios se da, que nos da la salvación por la obra redentora de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa nos unimos con Cristo. Los verdaderos salvos son unidos con Cristo en la cruz del Calvario. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos con Cristo. Entonces, nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras. Por eso dice la palabra de Dios, el que haya cometido pecado tenemos abogado Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Recurrimos a Él, los salvos. Pueden como un momento de rabia decir cosas indebidas o de pronto ofender a alguien, pero siempre recurre al perdón, así como David, ¿verdad? David tenía como el corazón conforme al corazón de Dios. Cuando él pecó y reconoció que había pecado, enseguida se fue en arrepentimiento. El que no es salvo dice, no,
Lo que pasó fue que esa mujer se le presentó, tú sabes, yo soy varón. No, esa es una persona no salva. El que es verdaderamente salvo recurre enseguida en ¿qué? En arrepentimiento. Así como hizo David cuando escribió el Salmo 51, el famoso Salmo 51, que está lleno de perdón, la dicha del perdón, que se lo recomiendo que lo lean cada uno en su casa. Tiene unas grandes enseñanzas y demuestra como una persona, el pecado lo renargulló por dentro, lo carcomía, que deseaba otra vez volver a la dicha del perdón. Por eso decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, vio que algo se le desprendió dentro de él. Eso le pasa a una persona salva cuando comete pecado. Siente que algo se le desprende, que perdió algo valioso en su vida. Y es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va por un tiempo. Porque él no puede estar en un cuerpo pecaminoso. Eso sintió David cuando pecó. Sigamos con el verso 5 del capítulo 5 de Gálatas que estamos leyendo. Dice, el capítulo 5, verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor de Dios. Anteriormente, contaba el apóstol Pablo, decía, para ser salvo, decían algunas personas que eran contradictorias, eran enemigas del apóstol Pablo, para ser salvo hay que circuncidarse. Ustedes saben qué consiste la circuncisión, ¿verdad? Quitar el prepucio, o lo que le llaman el pellejo al pene del hombre, que cubre la glande. Eso consideraba que todo hombre para ser salvo se necesitaba circuncidarse. El apóstol Pablo estaba en contra de eso. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos. Entonces, la salvación no es por obra. Confiamos en Cristo sin importar nuestras obras. No importa la obra que usted está haciendo en estos momentos. Siga practicando eso. Simplemente pídale al Señor que lo renargulla, que su poderoso Espíritu Santo empiece a vivir en su vida. Estudie la palabra de Dios, conozca a Cristo como dice la Escritura, y en poco tiempo va a dejar de hacer esas cosas que usted sabe que están mal hechas. El mismo Espíritu lo empieza a renarguir, pero no es con su fuerza, sino con su poderoso Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo empiece a vivir en nosotros, tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura. Si usted no conoce a Cristo como dice la Escritura, el Espíritu Santo no lo puede renarguir. Por eso dice la palabra de Dios, que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura. Y vuelvo y reafirmo eso, como dice la Escritura, porque muchos dicen conocer a Cristo, pero ¿cómo conoce a Cristo? Simplemente como un tipo crucificado, ahí lo tienen de orden en su casa. Ese no es Cristo. Él estuvo ahí, ya no está ahí. O lo ven como un tipo bonito, ojos verdes, rubios, mirando las ovejas. Tampoco, no era ni bonito. La Biblia dice que no había hermosura en su parecer para que no lo deseáramos. Él pasaba desapercibido entre las demás personas, que tuvo que llegar Judas y darle un beso en la mejilla para que supieran que él era Jesús. Jesús físicamente era similar a cualquier persona. Su majestad, su gloria salía cuando él hablaba. Sigue diciendo, entonces la salvación no es por obra, sino que es por fe. Confiamos en la obra de Cristo sin importar nuestras obras. Sigamos ahora con el verso 7. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. O sea, aquí está hablando que el apóstol Pablo, de esos falsos maestros que dificultan entender la palabra de Dios, que tergiversan la palabra de Dios para su propio beneficio, que convencen a otros a seguir a un Dios diferente. A veces en las mismas iglesias cristianas se está predicando el Dios mamón, que si tú entre más de dinero, más bienes vas a recibir de parte del Señor, vas a recibir beneficios. Ve, a Dios no le interesa tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él interesa tu corazón, que empieces a confiar en Dios conforme dice la Escritura, que cambies tu manera de ser y empiezas a vivir la voluntad de Dios, que veas a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Y en la medida que tú eres amoroso y empiezas a vivir conforme a la Escritura, obviamente tú ayudas en la obra de Dios. Pero lo más importante para Dios es que le entregues tu corazón. Eso es lo que Él pide. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué pide Dios tu corazón? No es el corazón el órgano ese que bombea sangre, es tu forma de pensar, que cambies tu manera de pensar, que ya no seamos los mismos que éramos antes, porque nosotros no podemos cambiar nuestra forma de actuar si no cambiamos nuestra forma de pensar. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis caminos. O sea que ya no sigamos el camino que teníamos antes, sino que empecemos a seguir el camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra.
Entonces, los falsos maestros dañan todo el evangelio, enseñan un evangelio de Dios mamón. ¿Cuánto le das a Dios y cuánto puedes recibir de Dios? Si tú no le das nada a Dios, dinero, hablando de dinero, tú no puedes recibir nada de Dios. Y eso desconcierta a mucha gente y hay muchas personas que terminan inclusive hasta denigrando del mismo evangelio. Entonces, lo importante es que nosotros hemos apercibido de que falsos maestros existen. El mismo apóstol Pablo los denuncia. Y mire lo que dice con respecto a los falsos maestros. Sigamos con el verso 11 del capítulo 5. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco todavía persecución todavía? En tal caso, no se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, él decía, si yo soy circunciso, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era judío, yo soy circunciso, si por la circuncisión fuera, yo no estuviera padeciendo persecución, porque yo cumplo la ley toda la cumplo desde pequeño, desde niño. Toda la había cumplido porque era fariseo de los más altos grados. Fue criado, fue enseñado por Gamaliel, pues la máxima autoridad entre los fariseos, cumplía toda la ley. Entonces decía, si yo que predico la palabra de Dios, estoy circuncidado, ¿por qué padezco persecución? Entonces es inconcebible lo que está diciendo. Entonces se hicieron lo que dice, se hicieran lo que ellos dicen, que por ser circuncidado, él ya era salvo, dejarían de perseguirlo sus enemigos. El apóstol Pablo tenía enemigos. Y esto es importante que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo tenía enemigos, porque hay muchos cristianos que dicen, pero ¿por qué me atacan? ¿Por qué se meten contra mí? Oye, si el apóstol Pablo tenía enemigos, nuestro Señor Jesucristo tenía enemigos, nuestro máximo maestro tenía enemigos, ¿qué se deja para nosotros? Por eso dice la palabra de Dios, en el mundo tendría aflicción, tendría persecuciones. Si a mí me persiguieron, dice Jesucristo, si a mí me persiguieron, ¿no lo perseguirán ustedes? Entonces tenemos que estar agarrados siempre de Dios. Y mírenlo con que sarcásticamente le responde el apóstol Pablo a aquellos que le decían a la gente que tenían que circuncidarse. Le dice en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Imagínense ustedes. O sea, esas personas que le decían el apóstol a la gente que tenían que circuncidarse para ser salvos, le dice el apóstol Pablo, ojalá te quitaras todo el miembro. O sea, el apóstol Pablo fue sarcástico, ahí le metió una puya bien grande a todos sus enemigos, los que los perseguían. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? O sea, que si usted dice que para ser salvo hay que circuncidarse, córtese todo el miembro para que sea más salvo, ¿o no? Si usted dice que necesita ayunar para ser salvo, necesita hacer ayunos para ser salvo, téngale asco al alimento y no coma más, para que sea verdaderamente salvo. O sea, un tono sarcástico para aquellas personas que hablan todavía de cumplimiento de la ley. Si usted dice que tiene que guardar el día de reposo, no trabaje nunca. Ahí iría en contradicción a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Si usted dice que hay que guardar vigilia, hacer vigilia para tener la salvación, entonces viva insomnio, nunca duerma, para que obtenga la verdadera salvación. Esta es una forma sarcástica, utilizando palabras del apóstol Pablo. Entonces, lo importante es que saber que no hay ninguna obra que usted y yo o yo hagamos que nos pueda dar la salvación. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Lo que nosotros tenemos que es conocer a Cristo, como dice la Escritura, para que el Espíritu de Dios llegue a nosotros y nos empiece a redarguir y podamos entender que la libertad en Cristo no es una libertad para pecar, es una libertad para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y dejar de poner letrero de bueno a cosas que son malas y poner letrero a cosas que son malas, pero que son buenas. Como dice la palabra de Dios, que le llaman a los malos le llaman bueno y a los buenos los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Entonces, esa es la libertad en Cristo. Sigue diciendo el verso 13 del capítulo 5 que estamos leyendo. De Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 13. Ya para terminar, estamos para terminar ya. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no nos
consumáis unos a otros. O sea, que la libertad cristiana es servicio para los demás, es obedecer a Dios. Eso consiste en la libertad cristiana. No es libertad para pecar. El cristiano no tiene libertad para pecar. Tiene libertad para servir a los demás, para estar sumiso a Dios por amor, en oposición a la vieja ley que había establecido el pacto a través de Moisés. Tenemos una nueva ley en Cristo que se sintetiza y supera a la ley del Sinaí que se dio allá. O sea, la libertad cristiana no es libertad para pecar, sino tampoco es libertad o no es sumisión al legalismo, a la ley, sino una forma de actuar conforme a la palabra de Dios. Y eso solamente lo podemos obtener nosotros cuando hemos creído en Cristo, como dice la Escritura, y el Espíritu de Dios es el que nos renarguye en todo momento. Entonces, la libertad cristiana es libertad para obedecer a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y no importa si ese prójimo nos hace mal o nos hace bien. Amén. Entonces, entendimos que la libertad cristiana, cómo vivir esa libertad cristiana, cómo dejar atrás el viejo hombre, ese viejo hombre que está inmerso en sus propios deseos, en sus propias pasiones. Eso consiste en la libertad cristiana. Acuérdense que si Cristo nos hizo libres, tenemos que vivir en esa plena libertad. Y acuérdense también que si Jehová es su pastor, nada le debe faltar. Pero muchos dirán, me faltan muchas cosas. Quiere decir es que usted no vive conforme a la palabra de Dios. Usted no ha muerto sus pasiones, no ha muerto sus deseos. Eso es lo que tenemos que estar nosotros, muertos a nuestra pasión, crucificar al viejo hombre. ¿Cómo crucificamos al viejo hombre? Que nuestras necesidades no dependan de lo que necesita nuestra carne, sino nuestras necesidades sean espirituales, para que Jehová sea nuestro pastor y nada nos falte, aquí mismo en la tierra. Amén.